Bien, buenas tardes a todos. Damos inicio al seminario del día de hoy de las 17 horas, correspondiente al tema literatura y oralidad, el cual está inmerso en el contenido de la asignatura de literatura. Nuestro docente invitado es el licenciado Jorge Cabrera Mendoza. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, mención Lengua y Literatura. Se encuentra cursando una maestría en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria y Bachillerato en la Universidad de La Rioja. Es docente de Lengua y Literatura, es capacitador de razonamiento lógico verbal, lectura crítica y escritura académica. Sean todos bienvenidos. Recuerden, señores estudiantes, por favor mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir al expositor. Bienvenido, licenciado Cabrera. Podemos iniciar con la presentación. Gracias, ingeniera Cardona. Señores estudiantes, buenas tardes. Vamos a dar inicio al seminario de oralidad y literatura. Bien, permítame compartir pantalla, por favor. Bien, señores estudiantes, antes de empezar, quiero indicarles que hablar solo de oralidad nos llevaría días, semanas, ya que es un tema tan amplio y tan exquisito, y si a ese le fusionamos literatura, pues mucho más. Espero y aspiro a satisfacer sus inquietudes con todos los elementos que vamos a trabajar el día de hoy. Pero bien, chicos, oralidad. Y la oralidad habla de la expresión, para lo cual yo quiero que en este momento me ayude, ¿sí? Perdón, antes de aquello el índice. ¿Qué es la oralidad? Características, literatura de la oralidad en el tiempo y tipos de oralidad. ¿Sí? Ahora bien, yo solicito dos estudiantes, alguien que me ayude, por favor, que se ofrezca a leer algo de una manera muy rápida. Por el chat quisiera ver quién se anima. Yo quisiera que me apoye, pues, por esta vez, un hombre y una mujer. Por favor, vamos a ver quién me ayuda. Alguien que sepa leer muy bien. A ver, vamos a ver. Alguien que se anime. Alguien que... Darwin dice, ya tenemos a Darwin. Gracias. Y a Nicole. Gracias. Darwin y Nicole. Vamos, Darwin y Nicole. Primero vamos a darle la palabra a Darwin y después a Nicole. La frase que va a salir, usted la va a repetir 3 veces lo más rápido posible. El resto, por favor, apagado los micrófonos, haga también el ejercicio. ¿Estamos listos, Darwin, con el micrófono? Darwin, ¿me escuchas? Sí, Ya. sí, dicen, sí la escucho. ¿Estamos listos, Darwin? Ya listo, Darwin. A la cuenta de 3, repites 3 veces de manera rápida. 1, 2, 3. Dale. Pucha chuta, qué rica chicha. Más Pucha rápido. chuta, qué rica chicha. Pucha chita, qué rica chicha. Nicole, ¿me ayudas tú ahora? Rapidísimo, muy lento. Pucha chuta, qué rica chicha. Pucha chuta, qué rica chicha. Y pucha chuta, qué rica chicha. Muy lento. Más rápido necesitábamos. Pucha, tú qué rica chicha. Así rapidísimo. Por favor, el resto haga el ejercicio y yo le quiero preguntar por el chat qué sucedió. ¿Qué pasó? Podemos partir del refrán que el que tiene boca
Se equivoca. Se equivoca. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué surgió? ¿Qué tipo de palabras surgieron? Sí, obviamente es un trabalengua. Casi dices una grosería. ¡Wow! ¿Cuál es esa grosería? Palabras no comunes. Malas palabras. Cintia me dice malas palabras. Términos No es así. obscenos. Puede ser una ofensa también. Puede ser una ofensa. Apagamos el micrófono, Darwin. Por favor, bien, chicos, vamos a arrancar de algo interesante. El que tiene boca se equivoca. Muy interesante. La lengua no tiene huesos. Son adagios populares comunes, ¿no es cierto? A partir de eso se construye prejuicios de la lengua. Uno de ellos que es muy grave, el uso de malas palabras. La pregunta es, si es que existen malas palabras, ¿cuáles son las buenas? Si es que hay una clasificación que sea mala, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serán las buenas palabras? Frente a eso, no hay una clasificación o no es un criterio lingüístico el de buena y de mala. Las palabras tienen una sola función, comunicabilidad. Nos sirven para expresar. Yandy me dice que no existen malas palabras, correcto. Palabras técnicas, Darwin me indica. Es precisamente, no hay palabras malas. Lo que sí puede ser, y lo quizás a alguien de ustedes le salió más que una grosería, es un término soez, un término vulgar, ¿sí? Pucha chuta, qué rica chicha, pucha chuta, qué rica chicha, miren, no pasa nada. Pero por ahí te surgió otro término, wow. Tendríamos que analizarlo, ¿sí? Tendríamos que analizarlo desde la etimología y eso veremos a futuro. Entonces, el momento que hablemos de expresión oral, por favor, borremos esos prejuicios de la lengua, de malas palabras, ¿sí? Alguien cuando te dices un término como chucha, mal hablado. Si lo dicen y lo escuchan muy claro. Entonces vamos a ver también esa significación que es muy interesante entenderla. Por eso yo les decía que hablar de expresión oral es un universo completo, muy interesante. Pero bien, para eso yo quiero partir de la definición de Walter Ong, ¿sí? Que indica lo siguiente. La oralidad es algo primitivo y heredado, que constituye un lenguaje en sí desde el principio. Es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta un diálogo generado entre amigos. Se percibe a partir de sonidos y de fonemas. Qué importante, miren, ¿por qué será el grito de un recién nacido? Me habla de que es oralidad. ¿Cuál será la respuesta? ¿Me ayudan? Vamos a hacer uso del chat, por favor. Si alguien de ustedes es madre de familia o padre de familia, están dormidos y a medianoche escuchan el grito de su hijo, ¿qué pasó? Es una manera de comunicarse, ¿sí? Se percibe a través de los sonidos. Algo pasó, algo necesita. Miren ese concepto de necesidad que es muy importante, el concepto de necesidad para llamar la atención. Es precisamente, miren, todos esos elementos que a partir del grito ya tiene un mensaje ahí, ¿sí? Y frente a eso también él maneja dos elementos, la oralidad primaria y la oralidad secundaria. La oralidad primaria es aquella oralidad primitiva que no conoce la escritura ni tampoco la tecnología. Miren, estamos hablando de épocas remotas donde no habían esos inventos. Y la oralidad secundaria, en donde la cultura está dominada las formas orales de la comunicación de las masas, ¿sí? Hacen uso de la tecnología de comunicación, lo que hoy por hoy denominamos las TICs. Bien, literatura y oralidad en el tiempo.
Y yo he tratado de sintetizar bajo 3 conceptos: la expresión oral, arte y educación tienen un mismo fin: sociedad. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Cuando hablamos de expresión oral y hablamos de ser humanos, hablamos de esa simbiosis, de esa unidad indisoluble que, adjunto con el arte y la educación, buscaron construir una sociedad. ¿Sí? Al inicio, a través de gritos, de sonidos, cuando hablemos en la prehistoria, ¿no es cierto? Trataron de emitir algo. Lo plasmaron a través del arte, la pintura rupestre. Y esa manera también una forma tácita de educarse. ¿Para qué? Para protegerse de los elementos adversos que tenían en ese entonces. Llámense animales o elementos climáticos. ¿Sí? Pero si ya pasamos tenemos con el pasar del tiempo, vamos a tomar desde la época griega, donde la expresión oral, el arte y educación se van fusionando de manera progresiva. El conocimiento se da de manera oral, ¿sí? La tradición oral. El mito se lo conoce de manera oral. ¿Qué sería de la historia si no existieran los aedas y los rapsodas, ¿no es cierto? Los aedas, los recitadores, y los rapsodas, quienes ya tenían dominio de la escritura. ¿Sí? Realizar o manejar el uso de la primera destreza, el hablar, destreza primaria, al igual que el escuchar, van a quedar enmarcadas en destrezas secundarias, el escribir y el leer. Realizamos otro salto y llegamos a la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media ya hablamos de el mester de juglaría, aquel personaje dinámico, juguetón, que recitaba en las plazas, que cantaba en las plazas para los reyes, que empezó con esas tradiciones a hablar de los actos heroicos o de los elementos que se suscitaban. Un ejemplo, el Mío Cid en España, pues simplemente la recitación que iba de boca en boca. Aparece paulatinamente también el mester de clerecía, quien captura toda esa historia y la plasma en los textos. Y ya llegando a la época contemporánea, pues hablamos ya de un manejo, ¿sí?, de la tecnología que se adjunta tanto a la expresión oral, al arte y a la educación. El aeda, el trovador o el mester de juglaría, ahora en la actualidad se ha transformado en el cómico callejero, ¿sí?, el freestylero, el recitador. Y también vamos a ver que se encuentran en los diferentes estamentos sociales. Vamos a tomar uno como ejemplo, la religión. Si vemos la religión en la Edad Media, pues sí, a través de la literatura sacra, el discurso sacro, como simplemente educaban a las masas. La misma postura se trasladó a América a partir del descubrimiento y la conquista, y fue una manera de dominación. Y de esa forma, pues, se va construyendo las sociedades, donde manejan aquellos actos del habla, llámese locutivo y perlocutivo. En esa interacción social se da ese proceso dialéctico del emisor y receptor, donde fluye esa información, donde se transmiten conocimientos, sentimientos, ¿sí? Y eso se realiza a través del tiempo.
Si hablamos desde el punto de vista diacrónico, es decir, a través del tiempo, vamos a ver una evolución de cómo se ha dado el lenguaje oral. Ejemplo, de fablare, fablar, hablar. Facere, facer, hacer. Se estudia a lo largo. Y cuando hablamos de un espacio sincrónico, vamos a tomar una época. Ejemplo, la actualidad en el Ecuador, el yeísmo. ¿Sí? El yeísmo. Voy a hacer precisamente el yeísmo en un lugar, en un contexto, en una época definida. En los neologismos en Quito. Con esto yo quiero sintetizar, jóvenes, cuando hablamos de expresión oral, hablamos de una cédula de identidad. El momento que tú hablas, das mucha información. Si en este momento yo les digo, tengo mucha hambre y me voy a comer un arroz con pollo, ¿usted de dónde deduce que soy yo? De la costa. De la costa, ya. Y si te digo que yo voy a servirme de la costa, gracias, mira. Y si te digo en esto, apagamos el micrófono, por favor, gracias, Cristian. Y si en este caso yo te digo, me comí un arroz con pollo, serrano, ¿y de qué parte de la sierra? De Quito. ¿Y de qué parte de Quito? Un poquito más. Mira que voy a ser más puntual, de Quito. Ah, del sur de Quito todavía. Y si te digo en este momento, si les digo, por favor, quisiera que usted me brinde un arroz con pollo. ¿De qué me estoy hablando? ¿Adulto, joven o niño? Ah, hecho el americano, hecho el gringo, hecho el extranjero. Adulto, ¿me dices? Cuando ustedes dicen, por favor, por favor. Y si tú escuchas a alguien que te diga, shh, shh, vea pana, préstame una sota porque o si no, te voy haciendo el mapa de Ecuador en tu cara. ¿Qué deduces tú? Que es un ladrón. Es un ladrón, gracias por decirme ladrón. Pero por ahí saqué una sonrisa. De la ferroviaria, de San Roque, un guayaco. Entonces, gracias por esta información. ¿Te das cuenta? El momento que tú lo dices, si la expresión oral, le juntamos el elemento paralingüístico y el elemento extralingüístico y te da mucha información de quién eres. Un bandolero, muy de acuerdo. Y simplemente que hemos utilizado la expresión oral. Si queremos sintetizar, yo te lo dijera, dime cómo hablas y te diré quién eres. Qué interesante hablar de expresión oral. De los sauces, dice. Bien, me han hecho recordar muchas cosillas en el colegio. La expresión oral yo la aprendí desde precisamente un trovador de los buses, un trovador cantando con los amigos en esquina, en fin. Y también con esto, chicos, cuando alguien te dice, mira la construcción social, si yo digo, y escuchárame bien, que no hay malas palabras, si digo, ve hijo de cara de verde, y me escucha una señora adulta de mi barrio, me va a decir, igualito que el papá. Así es, de tal palo, tal astilla. Mira cómo se construye el prejuicio social. Si tú utilizas un término soez, eres una persona inculta, vulgar. No es lo mismo la expresión oral que expresión escrita. Si tú, en Huilo Ruales, si escritor ecuatoriano,
encuentras un chucha, un puta, esa palabra escrita ahí se transforma en arte. Pero si tú me la dices verbalmente, en cambio, no eres artista, eres vulgar. Y por cierto, yo les invito que busquen la etimología del término o del concepto puta y vas a ver que no tiene nada que ver con lo que ahora se denomina. Eso te dejo de lección para que veas que cuando te digan eso no tienes por qué exaltarte, sino más bien sacar pecho porque tiene otra significación desde su etimología. ¿Sí? Eso es la expresión oral, adjunto del arte, ¿sí? Y de la educación. ¿Por qué? Porque es una forma de aprender constante. Dentro de sus características tenemos, es muy compleja desde el punto de vista gramatical. ¿Por qué es muy compleja? Porque no se ciñe a las reglas de la Academia de la Lengua. Crea sus propias normas. No respeta. Ejemplo. En este momento tengo ganas de comerme un pecado. Pecado. ¿Qué es pecado? ¿Quiso decir pescado? Exactamente, un pescado quería. Pero yo quiero decir un pecado. ¿Ya? Te digo otro término, digo, ¿qué más ve? Y tú me respondes, ¿de qué ve? Ah, Simón, chévere, nos vemos. Wow. Entre nosotros ese código lo conocemos y simplemente sabemos a lo que nos referimos y nos retiramos. Sintácticamente está fatal. Pero nosotros nos hemos comprendido. Un lenguaje coloquial, de jerga, ¿sí? De jerga. Miren también igual aquí, cuando se habla de las señas, aquí, a ver, dígame qué parte han escuchado él. Por favor, dame trayendo, dame pasando. Esa perífrasis verbal. En Cuenquita, ya, chévere. Cuenca, mi tierra, bien. Yo soy de más allá. En la sierra, ¿no es cierto? El dame trayendo, dame pasando. Esa construcción que es quichua, ¿sí? Que en este caso es, simplemente tiene una estructura diferente. No se ciñe y simplemente ¿por qué? Porque es espontánea, porque es inmediata. Estímulo-respuesta. Fluye, no se somete a una revisión previa. Dígame en este momento si usted no me entiende cuando yo le digo, haya o no haya pandemia, yo mañana me voy de viaje. ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿No me entendieron? Sí me entendieron, Carol me dice. Claro que me entendieron. Pero aquí lo que les hablaba anteriormente, gracias. La diacronía y la sincronía. La palabra es como un ser vivo que nace, evoluciona y fenece. Si le escuchamos, chicos, y yo aquí te doy un consejo, por favor. Gracias, Andrea Elaya. Sí, me has hecho la corrección. Si usted le dice a una persona de unos 90 años, de tercera edad, y le escucha que dice aiga, y usted le va a decir, uy, mírale, mírale al mayorcito, qué ignorante, no sabe que ahora se dice haya, haya por favor. ¿Cuál es la diferencia? Que uno nació con el lenguaje, nace con el lenguaje. Como un ejemplo te voy a dar, en mi tierra Loja, simplemente al policía no le dicen policía, le dicen policía. Aguáitalo en vez de ver. Y simplemente fluye. Y lo importante es que yo le entienda. ¿Sí? Le entiendo, pese a que fluye de una manera espontánea. Se
Si se produce un desliz, no se corrige. Lo que importa es la capacidad de expresión más que la forma y la corrección. Si en este momento te digo, no seas malito, sube para arriba rápido, baja para abajo. Tú no me corriges y bajas de una, corres, te mueves. Que son barbarismos, muy de acuerdo. Pero mira, cuando es de manera espontánea se puede cometer esos errores. ¿Sí? Que no sean, cuidado, sean esos bien fuertes, ¿no? Aquí te doy un tips, por favor. Yo he escuchado un barbarismo, un vulgarismo tremendo en Quito. ¿Sabes cuál es? Vuelta. Vuelta que yo, vuelta que esto. Ese vuelta escucharale. En instituciones educativas, en instituciones deportivas, en diferentes estamentos. Ese término está arraigado. En vez de vuelta, ¿cuál se utiliza? Sin embargo, no obstante, qué bien, qué diferente. Otra vez, en cambio, muy de acuerdo. Pero cuando tú estás dialogando, mira cómo fluye y tú le dices, un ratito, no te muevas, no seas ignorante. No se dice aiga, se dice haya. No se dice reempújame, se dice empújame. No se dice dame descambiando el billete, se dice cambiar. No se dice pásame la engrampadora para engrampar, se dice la grapadora. ¿Ah? Y algún rato yo quisiera escucharte y yo te demostrara que también tienes algunos errores, ¿sí? Y como también tienes otros elementos, ¿no? Todos somos aniñados, todos somos chéveres, pero si te digo longo y longa, muchos de ustedes se enojan, ¿sí? ¿Por qué serán? Los prejuicios de la lengua. Es inestable, ¿sí? Es inestable, fluye, se puede cortar, dependiendo. ¿Y de qué depende? Depende precisamente de estas características de espontaneidad. No soy, en este caso, cuidado, me tomen de machista, pero a veces las mujeres, cuando ven con ciertos movimientos, optan por enojarse. Vamos, ¿por qué te enojaste? Es que me torciste los ojos, un elemento paralingüístico. Y yo pensé que me estabas burlando. Yo no me burlé. Lo que pasa es que tenía un animalito en la vista. Perdón. Y de ahí surge lo que se llama el malentendido. También otro elemento dentro de la sociología, el chisme, que es muy interesante tratarlo. No se registra de manera permanente, sino en la memoria de los participantes. Miren esa parte. Las mujeres se hacen las víctimas. Qué interesante. No se registra de manera permanente, sino en la memoria de los participantes. Claro, jóvenes. ¿Recuerdas eso qué? Eso que te dije. Ya, chévere. Wow. Y ya sabemos de qué hablamos. Pero solo los dos sabemos. Sino con la tecnología actual se llegará a grabar, a filmar, es siempre una experiencia única y repetible. Es lo importante. Ahora la tecnología la puedes capturar en una foto, en un video. La Besi. Ya que tocas el concepto de la Besi, ¿quién de ustedes no va a la tienda y dice, doña Anita, regáleme 10 pancitos? Tratamos con el diminutivo. Qué interesante como la cosmovisión quichua nos llega, ¿sí? El diminutivo es dentro del quichua y es algo nuestro, ¿sí? Por eso, les guste o no les guste, ustedes longos serán siempre, igual que yo, igual que todos. Es interdependiente entre el emisor y el receptor, ¿sí? Y esta también quería complementar que se la maneja y se la usa dependiendo del contexto. Esta es la expresión oral espontánea, pero hay otra que en cambio es planificada, ¿sí? Ejemplo, en este momento, yo estoy utilizando de una manera didáctica términos vulgares. Si vamos a dar un oratorio, ya vamos a ver los famosos discursos políticos, donde en cambio
hacen uso, pero ya de una manera elaborada, ¿sí? Organizada, con un direccionamiento preciso. ¿Cuál es? El de influir en sus oyentes, el de convencer. Y me disculpan que sea honesto, el de engañar. Entonces, ahí viene la diferencia cuando hablamos de una charla, de una oratoria, de una mesa redonda, de una ponencia, y en cambio está elaborada, ¿sí? Muy formal, con terminología técnica. Mil disculpas si vieron por ahí un cervatillo correr. Formas de oralidad. Una oralidad convencional, donde hay dos o más interlocutores, ¿sí? La oralidad doctrinaria, el orador y el público interlocutor, el que estamos hablando en este momento, el discurso político, el discurso religioso, con sus feligreses, que buscan adoctrinar, guiar, convencer. Una oralidad del docente, como la mía, ¿sí? Y yo le cambiaría el concepto de maestro, ¿sí? Es un concepto muy grande, muy amplio. Quien te habla solo docente o profesor, con sus alumnos. ¿Para qué hago uso de la expresión oral? Para construir, ¿sí? Para informar, para orientar dentro del proceso didáctico. Una oralidad histórica, ¿sí? Que en este caso se hace con el testigo cronista y una comunidad. Esto lo podemos ver, no sé si usted ha tenido ese gusto y ese privilegio de escuchar a un abuelo cómo es el árbol filogenético, o de esas ricas leyendas que fueron transmitidas por ellos de manera oral. ¡Wow! ¿Sí? Oralidad terapéutica, ¿sí? Del terapeuta con el paciente, el psicólogo, ¿sí? Cuando le escucha para curar, para sanar, para guiar. Oralidad difusora, conferenciante o periodista y público interlocutor. Una oralidad comercial que hoy por hoy está en boga. El vendedor de cara a cara y compradores interlocutores, miren. Qué interesante es esta oralidad. El arte de convencer. Si a usted le ponen a un colombiano, a un ecuatoriano y un chino, sin ofender, ¿quién vende más? ¿Quién me responde? A ver, ¿quién vende más? A ver, quiero ver ese chat. ¿Cuál cree que vende más? ¿El colombiano? ¿El quiteño? ¿O el chino? El colombiano, me dicen. ¿Y por qué no el quiteño, pues? ¿Por qué no el quiteño? ¿Por qué no el chino? El chino, me dice Lisbeth. Quizás el chino venda más. Pero utilizando, no te olvides la expresión oral. Cintia, no te olvides. Ya, gracias. Todo el mundo me dice el chino. El quiteño dice, el quiteño tiene más labia. Es interesante, pero gracias por ese chat. El colombiano, mira, es interesante, ¿no? El colombiano te compra y te vende, dicen. Y yo una vez me fui a Ipiales y simplemente quedé mirando una camiseta que me vi interesante. Después de media hora sin darme cuenta, yo que me doy con 2 fundas, agarrado unos interiores, unas medias, algo que nunca iba a comprar. Si usted va a Ipiales de aquí de Quito o en el parqueadero donde es lo barato, te queda mirando. Si va a comprar, para indicarle. O te ven con la pinta de sureño que no tienes dinero. ¿Cuánto cuesta tal cosa? Y te dan la vuelta. La pinta te ven muy bien, de acuerdo. Y el chino, en cambio, como no maneja bien el lenguaje, ¿cuál es la estrategia que ellos? Todos 50 centavos. ¿Te das cuenta el salario que ellos tienen? Todos 50 centavos, punto. Y con eso, pues, se da esa transacción de manera oral. Jóvenes, y Jesús dijo, ¿no es lo malo lo que entra a la boca?
lo malo es lo que sale de ella. Pero no puede salir malo cuando en este momento yo veo que muchos de ustedes se han reído. He tratado de sintetizar lo más posible. Aspiro que haya sido de su agrado y si es que hay alguna duda, pues estoy presto para resolver dentro de mis posibilidades. Y yo de mi parte te agradezco tu colaboración por ese apoyo que tuviste verbal desde el pucha tuta que rica chicha hasta el momento. Ingeniera, no sé si hay alguna pregunta, pues yo de mi parte he concluido. Gracias. Muchas gracias, licenciado, por su excelente exposición. Señores estudiantes, ¿alguna pregunta, por favor, a través del chat? Todo está claro, dicen. Está clarísimo. Bien que les haya gustado. Con esto yo también quiero decirles, jóvenes, cuando hablan prejuicios educativos, el lenguaje es aburrido. ¿Por qué? Porque me gusta tengo que saber de normas ortográficas, porque hay que leer textos aburridos. Mentira. El lenguaje es funcional y ¿sabes cuál es la única objetivo del lenguaje? Es de ser feliz. Si es que no utilizas el lenguaje para ser feliz, chicos, no hagan uso de él. Al menos eso sí te digo. El lenguaje te abre campos, te abre puertas, ¿sí? Como también te las cierra. Humildemente, pues el lenguaje a mí me hace feliz. Gracias a él, tengo una bella esposa, tengo 3 hijos y lo poco que tengo. Eso sí, chicos, nunca se olviden. El lenguaje sirve para ser feliz. Muchísimas gracias, licenciado. Los estudiantes están muy motivados con la literatura, dicen, con la exposición. ¿Sí? Excelente clase. Bueno, muchas gracias, licenciado Cabrera. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación en este seminario. Se les invita a que sigan participando en los demás seminarios que están planificados. No se olviden, por favor, continuar leyendo el contenido de sus asignaturas en cada una de las aulas virtuales. El día jueves tenemos la evaluación de del segundo parcial, pues, y esperamos que les vaya muy bien, ¿no? Damos por concluido el seminario. Que tengan todos una excelente tarde.